La conmoción en el rostro de don Rafael duró apenas un instante, reemplazada de inmediato por una máscara de fría autoridad que parecía tallada en hielo. Sus ojos grises, afilados como cuchillos de plata, me recorrieron de arriba a abajo con un desdén palpable, deteniéndose con especial desprecio en mis manos enfundadas en guantes de goma que todavía acunaban a su hijo. No vio a una mujer genuinamente preocupada por el bienestar de un niño indefenso. En su lugar, vio a una empleada subalterna que había osado cruzar una línea invisible y sagrada, una barrera de clase y poder que yo jamás debía haber traspasado. Se acercó con un paso lento y deliberado, una cadencia calculada para intimidar, el sonido de sus carísimos zapatos italianos de cuero resonando con una autoridad ominosa en el silencio sepulcral de la cocina de mármol. El aroma penetrante y caro de su loción de sándalo llenó el aire, un olor a poder y a dinero que siempre me hacía sentir pequeña, insignificante. Se detuvo justo a Dacosaso Leinto, mi lado, su imponente sombra cubriéndome por completo, borrando mi presencia. Ignoró por completo al pequeño Hugo, cuyos ojos lánguidos apenas se movían. Sus ojos se clavaron en los míos. Elena, su voz fue un susurro gélido, casi inaudible, pero cargado con el peso de una advertencia que no necesitaba mayor explicación. Suelta al niño. Ahora. Obedecí en un silencio absoluto, depositando con infinita delicadeza el frágil cuerpecito del bebé sobre la fría encimera, como si fuera una pieza de porcelana. Mi corazón latía desbocado, no por miedo a él, sino por el incierto destino de Hugo. Concéntrate en tus tareas, que para eso te pago, continuó, su tono endureciéndose con cada palabra. Las decisiones importantes las tomo yo. El niño está en las mejores manos, no necesito tus opiniones ni tus dramas sentimentales. Se ajustó el nudo de su corbata de seda, un gesto que parecía poner un punto final a cualquier posible réplica. Ahora vuelve a tu trabajo. Se dio la vuelta y se marchó, sin mirar atrás, dejándome sola con el eco de sus palabras y la insoportable sensación de que el verdadero peligro en esa casa no era una enfermedad misteriosa, sino la arrogante ceguera de un padre todopoderoso. Me quedé completamente paralizada, con la mirada fija en la puerta por la que acababa de desaparecer don Rafael, sintiendo cómo sus palabras construían un muro de piedra infranqueable a mi alrededor, una fortaleza de desprecio y poder. Para él, yo no era más que parte del mobiliario, una figura invisible y silenciosa cuya única función en el mundo era mantener el impecable brillo del mármol y la plata que llenaban su hogar. Mi profunda preocupación por Hugo, un sentimiento que nacía de lo más hondo de mi ser, no era más que una molesta e impertinente intromisión en un universo de riqueza y poder que no me pertenecía, un mundo en el que mis sentimientos no tenían valor alguno. Sentí una oleada de frustración tan intensa y amarga que tuve que agarrarme con fuerza al borde de la cosa encimera para no caerme, mis nudillos blanqueándose por la presión. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Acaso el dinero le había robado por completo la capacidad de ver el evidente y doloroso sufrimiento de su propio hijo? No puedo rendirme, me dije en un susurro apenas audible, una promesa hecha a mí misma y al pequeño indefenso que yacía a mi lado. Alguien tiene que luchar por este niño, alguien tiene que ser su voz. Volví a mis tareas, mis manos moviéndose de forma automática mientras mi mente no dejaba de dar vueltas, buscando una solución, una grieta en la armadura de indiferencia que rodeaba a Hugo. Limpié las encimeras, fregué el suelo de baldosas importadas, pulí los grifos de oro hasta que reflejaron mi rostro preocupado, pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia la cuna de Hugo en la otra habitación. Cada vez que pasaba por delante de su puerta, mi corazón se encogía un poco más. Sabía que no podía enfrentarme directamente a don Rafael, su poder era demasiado grande, su influencia inabarcable. Pero eso no significaba que no pudiera hacer absolutamente nada. Tenía que encontrar la verdad por Hugo. Tenía que ser más lista, más observadora que nunca. Tenía que convertirme en una sombra, pero una sombra con un propósito claro y definido. Pero ¿por dónde empezar en esa fortaleza de secretos y mentiras? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa y constante, un ejercicio de autocontrol extremo que ponía a prueba mi alma a cada minuto. Cumplía mis tareas con una eficiencia mecánica,
mi cuerpo moviéndose por la inercia de la costumbre, pero todos mis sentidos estaban en alerta máxima, buscando cualquier detalle, por mínimo que fuera, cualquier anomalía que pudiera darme una pista sobre lo que realmente estaba sucediendo en aquella casa de horrores. Observaba a todos los habitantes de la casa, desde los jardineros que podaban los rosales con precisión milimétrica hasta el chofer que pulía el coche de lujo en el garaje, pero mi atención se centraba de forma casi obsesiva en Marta, la niñera. Era una mujer de unos 35 años, poseedora de una belleza fría y distante, y una actitud profesional que rayaba en lo robótico. Siempre vestida con uniformes pulcros y perfectamente planchados, su cabello rubio recogido en un moño impecable del que no se escapaba ni un solo pelo, parecía la empleada ideal, la personificación de la eficiencia y la discreción. Sin embargo, había algo en su mirada, un vacío insondable, una falta de calidez en sus ojos azules que me helaba la sangre. Era una frialdad antinatural en alguien cuyo trabajo consistía en cuidar de un bebé. Noté que era extremadamente posesiva con Hugo. Si yo intentaba acercarme para cantarle una nana o simplemente para tocarle su manita pálida, ella aparecía de la nada, como una aparición silenciosa. «Yo me encargo de él, Elena», decía con una voz suave pero inflexible, interponiéndose físicamente entre el niño y yo. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Era una barrera, una advertencia constante. «¿Por qué no quiere que nadie se acerque al niño?», pensaba, una y otra vez mientras limpiaba los enormes cristales del salón, viendo su reflejo distante en el jardín, empujando el carrito de Hugo con una rigidez impropia de un paseo. Era como si guardara un secreto, y ese secreto era el propio niño. Decidida a romper su coraza de hielo, intenté hablar con ella en varias ocasiones, buscando una apertura, una mínima fisura en su fachada de profesionalidad inquebrantable. Un día, la encontré sola en la cocina preparando uno de los muchos biberones de Hugo, una tarea que siempre realizaba con un secretismo casi ritual. Me acerqué con la mayor cautela posible, fingiendo buscar un producto de limpieza en el armario contiguo para justificar mi presencia. «Pobre pequeño», comenté en voz baja, como si estuviera hablando conmigo misma pero lo suficientemente alto para que ella me oyera con claridad. «Parece que hoy está aún más decaído. Es una verdadera pena verlo así, tan apagado». Marta no levantó la vista del biberón que sostenía. Sus manos se movían con una precisión casi quirúrgica, añadiendo el polvo de fórmula y el agua con una concentración absoluta, de espaldas a mí. «El doctor dice que es un virus persistente», respondió sin una pizca de emoción en su voz, como si estuviera recitando un parte médico que se supiera de memoria. «Solo necesita tiempo y seguir el tratamiento al pie de la letra». Su respuesta fue tan ensayada, tan impersonal y carente de preocupación genuina, que no hizo más que confirmar mis crecientes sospechas. Ella no estaba preocupada, estaba simplemente informando, repitiendo un guión aprendido. Quizás la leche no le sienta bien del todo», sugerí tímidamente, probando un nuevo ángulo, intentando provocar una reacción más humana. «A veces los bebés son muy sensibles y necesitan un cambio de fórmula. Se lo digo por experiencia». Fue entonces cuando finalmente me miró. Sus ojos azules eran como dos fragmentos de hielo, fríos y cortantes. «Yo sigo las indicaciones del médico al pie de la letra, Elena. Y te sugiero que tú te limites a seguir las tuyas y te dediques a la limpieza». El mensaje era inequívoco: «No te metas en mis asuntos». Se dio la vuelta y se fue, dejándome con el sonido del silencio y la certeza aplastante de que ella era una pieza clave en este oscuro rompecabezas. Pero, ¿era una cómplice asustada, o la causante directa del mal que consumía a Hugo? La mansión de los Méndez era un laberinto de pasillos silenciosos y habitaciones opulentas, cada una más grande, más lujosa y más vacía que la anterior, un monumento a la riqueza material y a la pobreza espiritual. Era un palacio de mármol y oro, construido sobre los cimientos de una profunda soledad. Mientras limpiaba sus vastos salones, me sentía como un fantasma recorriendo las ruinas de una familia que, a pesar de toda su riqueza, nunca había sido verdaderamente feliz, solo poderosa. Los retratos al óleo de antepasados con miradas severas y rostros adustos parecían seguirme con sus ojos pintados desde las paredes forradas de seda, juzgando mi presencia en su mundo exclusivo. El único sonido de vida en aquella casa era, paradójicamente, el débil y lastimero quejido de Hugo que se filtraba desde su habitación en el ala este, un sonido que apenas lograba
Atravesar las gruesas puertas de caoba. Don Rafael pasaba la mayor parte del día encerrado en su despacho, un santuario de caoba y cuero desde donde dirigía su vasto imperio inmobiliario, ajeno por completo a la tragedia que se desarrollaba bajo su propio techo. Apenas veía a su hijo. Delegaba su cuidado, su alimentación, su salud. Absolutamente todo, en manos de extraños a los que pagaba generosamente para que le evitaran la molestia de ser padre. Dinero. Cree que el dinero puede comprarlo todo, incluso la salud y el amor de un hijo, pensaba con una amargura creciente mientras aspiraba las valiosísimas alfombras persas de su biblioteca. Me preguntaba a menudo por la madre de Hugo. Había fallecido en el parto, según los rumores que corrían en voz baja entre el servicio. Quizás por eso don Rafael no soportaba mirar a su hijo, porque le recordaba la dolorosa pérdida de su esposa. O quizás simplemente no sabía cómo amar, cómo conectar con otro ser humano de una forma que no implicara a una transacción financiera. Esa indiferencia paterna era el caldo de cultivo perfecto para que la oscuridad echara raíces en esa casa, y yo sentía, con una certeza aterradora, que esas raíces ya estaban estrangulando la poca vida que le quedaba al pequeño Hugo. Una tarde, mientras don Rafael estaba fuera en una de sus importantes reuniones de negocios que duraban horas, uno de los médicos privados volvió a visitar la casa. Era un hombre mayor, de cabello canoso y con un aire de suficiencia que resultaba irritante, portando un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi salario de un año entero. Lo observé a escondidas desde el pasillo, ocultándome parcialmente tras una columna de mármol, mientras examinaba a Hugo en su cuna. Marta estaba a su lado como siempre, asintiendo a todo lo que él decía con una expresión de devota y concentrada preocupación que yo sabía sin lugar a dudas que era completamente falsa. El doctor apenas tocó al niño. Le auscultó el pecho por encima del pijama de seda, le miró la garganta con una pequeña linterna durante un par de segundos, y emitió su veredicto con una seguridad pasmosa que me revolvió el estómago de pura indignación. «Es una constitución débil», le oí decir a Marta con tono condescendiente, como si hablara del tiempo. «Algunos niños son así, lentos para ganar peso, más frágiles. Hay que tener paciencia y no alarmarse. Seguiremos con el mismo tratamiento vitamínico que le prescribí». Paciencia, pensé, sintiendo cómo la ira me subía por el estómago como un ácido hirviendo. Hugo no necesitaba paciencia, necesitaba ayuda urgente. Necesitaba que alguien con verdadera vocación y humanidad descubriera que le estaba robando las fuerzas día tras día. El médico recogió sus cosas, aceptó con naturalidad el sobre abultado que Marta le entregó discretamente y se marchó tan rápido como había llegado, sin una segunda mirada para el niño que se suponía debía cuidar. Todo era una farsa, una actuación bien ensayada para mantener tranquilo a don Rafael y seguir cobrando sus exorbitantes honorarios. Y en medio de esa farsa cruel, un bebé inocente se estaba apagando lentamente, ante la indiferencia de todos. Esa noche, el sueño me fue completamente esquivo. Las palabras del médico resonaban en mi cabeza como un eco burlón y cruel. Constitución débil. Era una excusa barata, una forma cobarde de no admitir que no tenía ni la más remota idea de lo que le pasaba a Hugo, o peor, que no le importaba lo suficiente como para investigarlo a fondo y arriesgarse a contradecir a su poderoso cliente. Daba vueltas y más vueltas en mi pequeña y austera habitación en el ala de servicio, sintiendo una desesperación tan profunda que nunca antes había experimentado en mi vida. Me sentía atrapada en una red de indiferencia y poder, completamente impotente. ¿Qué podía hacer yo, una simple limpiadora, contra el diagnóstico de un médico prestigioso y la autoridad incuestionable de un millonario? Era mi palabra contra la de ellos. Una batalla perdida antes de empezar, una lucha entre un mosquito y un elefante. Me levanté de la cama y me acerqué a la pequeña ventana. Desde allí podía ver la fachada principal de la mansión, iluminada de forma espectacular, como un castillo de cuento de hadas, pero sabía que dentro de sus muros no había magia ni príncipes, solo un secreto terrible y un niño que sufría en silencio. Tengo que encontrar una prueba. Me susurré a mí misma, mi aliento empañando el cristal frío. Algo que no puedan ignorar. Algo tangible, físico. Sabía que era increíblemente arriesgado. Si me descubrían husmeando en las habitaciones, me despedirían en el acto, y probablemente don Rafael se aseguraría de que no volviera a encontrar trabajo en toda la ciudad de Madrid.
Pero la imagen de los ojos tristes y lánguidos de Hugo apareció en mi mente, suplicantes, y supe que no tenía elección. Tenía que arriesgarlo todo por él. Mañana buscaría en su habitación. ¿Qué podría encontrar que todos esos profesionales tan caros y tan ciegos hubieran pasado por alto? Al día siguiente, esperé mi oportunidad con el corazón en un puño. Cada segundo una eternidad de angustia. Sabía que Marta solía baja, a la cocina a media mañana, para tomarse un té y hacer sus llamadas telefónicas personales, dejando a Hugo solo en su cuna durante unos preciosos y contados minutos. Era mi única ventana de tiempo, mi única oportunidad para actuar. Cuando la oí bajar las escaleras, el sonido de sus tacones alejándose por el pasillo de mármol, cogí mi carrito de limpieza y me dirigí al ala de las habitaciones con un paso que intentaba ser decidido y natural, aunque por dentro temblaba como una hoja en medio de una tormenta. Mi pulso se aceleró de forma alarmante cuando llegué a la puerta de la habitación de Hugo. Estaba entreabierta, como si el destino me invitara a entrar. Me asomé con un cuidado infinito. El bebé dormía, pero su sueño era inquieto, interrumpido por pequeños gemidos que me partían el alma en dos. Entré en la habitación en absoluto silencio, dejando el carrito fuera para no hacer ruido. El aire estaba cargado con el olor dulzón de los polvos de talco, y un aroma medicinal, químico, que el PUN no lograba identificar. La habitación era el sueño de cualquier niño. Las paredes pintadas con nubes esponjosas, una cuna de diseño italiano, estanterías repletas de peluches carísimos que parecían no haber sido tocados nunca. Pero todo se sentía frío, impersonal, sin alma. Me moví con la rapidez de un ladrón, mis ojos escudriñando cada rincón. Revisé la papelera, los cajones de la cómoda, el cambiador. Nada, solo pañales, ropa de marca y juguetes sin estrenar. El tiempo corría en mi contra. Empecé a sentir que el pánico me ahogaba. Quizás estaba equivocada, quizás solo era una anciana paranoica. Pero entonces, algo llamó mi atención, un pequeño destello anómalo entre las sábanas de seda. Mi mirada se posó en la cuna. Hugo se había movido mientras dormía, desplazando con su cuerpecito una de las almohadas decorativas bordadas con sus iniciales en hilo de oro. Debajo de ella, algo metálico brillaba débilmente con la luz que se filtraba por la ventana, un brillo que no debería estar allí. Me acerqué conteniendo la respiración, con el corazón latiendo con tanta fuerza en mis oídos que temí que el ruido lo despertara. Con dedos temblorosos, levanté la pesada almohada de seda. Y allí estaba. Era una pequeña cuchara de plata, de las que se usan para dar las primeras papillas a los bebés. Pero había algo muy extraño en ella. No era como las demás del lujoso juego de plata de la familia que yo misma pulía cada semana hasta sacarles brillo. Estaba ligeramente deformada, como si alguien la hubiera doblado y enderezado varias veces, y el borde del cuenco parecía corroído, casi ennegrecido en algunos puntos, como si hubiera estado en contacto con alguna sustancia química muy resistente. Además tenía adheridos unos residuos blanquecinos y secos, casi como un polvo fino que se pegaba al metal. La cogí. Estaba fría y era más pesada de lo que parecía. Hugo, incluso profundamente dormido, pareció sentir su ausencia y se agitó en la cuna, haciendo un pequeño puchero. Instintivamente, parecía buscarla con su boquita, como si fuera una fuente de consuelo. ¿Por qué un bebé tendría esto escondido bajo la almohada? Pensé, mi mente corriendo a 1000 por hora. ¿Y por qué estaba en ese estado tan lamentable? En ese preciso instante, oí los pasos de Marta subiendo la escalera, acercándose rápidamente. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, me metí el objeto en el bolsillo de mi uniforme, justo cuando el pomo de la puerta giraba, y ésta se abría de par en par. «Elena, ¿qué haces aquí?» La voz de Marta era afilada como el cristal roto, cargada de una suspicacia que no intentó disimular ni por un segundo. Me giré lentamente, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que mi rostro no delatara el torbellino de emociones que sentía en mi interior. El metal frío en mi bolsillo parecía quemarme la piel, como si fuera una brasa incandescente que amenazaba con delatarme. Forcé una sonrisa, rezando para que pareciera convincente y no una mueca de pánico. Solo venía a limpiar el polvo de los muebles, señorita Marta, dije,
mi voz sonando extrañamente aguda mientras señalaba el plumero que había dejado estratégicamente en el carrito de la limpieza, a la vista de todos. Ya sabe, para que el niño respire un aire más puro, con tanto polvo que se acumula en estas habitaciones tan grandes. Sus ojos se entrecerraron, escudriñándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda, buscando cualquier indicio de mentira en mi expresión o en mi postura. Su mirada recorrió la habitación, como si fuera un escáner capaz de detectar que algo había cambiado, que un objeto, por pequeño que fuera, estaba fuera de su lugar. Por un segundo eterno, pensé que iba a descubrirme. Que miraría en la cuna y notaría la ausencia del objeto que el bebé tanto parecía necesitar. Este cuarto se limpia por la tarde, después de la siesta, dijo tajantemente, sus palabras eran órdenes. Ya lo sabes. Sal, por favor. No quiero que despiertes al niño con tus ruidos. Asentí dócilmente, sin atreverme a pronunciar una palabra más. Salí de la habitación, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como dos puñales afilados. Caminé por el pasillo con las piernas temblando, pero no me detuve hasta que estuve a salvo en el cuarto de la limpieza. Solo entonces me permití respirar. Saqué el objeto del bolsillo y lo miré de nuevo. Esto no era un juguete. Era una prueba. Me encerré en el pequeño y húmedo cuarto de la limpieza, el único lugar en toda la mansión donde me sentía relativamente a salvo, mi único refugio en medio de aquella jungla de lujo y secretos. Apoyé la espalda contra la puerta, echando el cerrojo, y saqué de nuevo el objeto de mi bolsillo. Lo examiné con detenimiento bajo la única y débil bombilla que colgaba del techo, cuya luz parpadeante arrojaba sombras danzantes sobre las paredes. A la luz, los detalles eran aún más alarmantes y siniestros de lo que había percibido en la habitación del niño. Las marcas de corrosión no parecían óxido normal, eran extrañas, como si un producto químico muy fuerte y agresivo hubiera reaccionado violentamente con la plata, devorando el metal y dejándolo picado. Y el residuo blanquecino lo rasqué con la uña, se deshizo en un polvo finísimo y sin olor. ¿Qué era esta sustancia? ¿Y por qué estaba en un utensilio destinado a la boca de un bebé? Mi mente empezó a conectar los puntos a una velocidad vertiginosa, formando una imagen aterradora que me heló la sangre. La inexplicable pérdida de peso de Hugo, su letargo constante, la negativa rotunda de Marta a que nadie más se acercara a él, sus biberones preparados siempre en secreto, de espaldas a todos. «Oh, Dios mío», susurré, llevándome una mano a la boca para ahogar un sollozo de puro horror. La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que mi cerebro se resistía a aceptarla por completo. Era posible que alguien estuviera envenenando al niño. De forma lenta, sistemática y deliberada, día tras día. Y si era así, ¿por qué? ¿Qué clase de monstruo sería capaz de hacer algo así a una criatura inocente? Un escalofrío helado recorrió todo mi cuerpo. Esto era mucho más grave de lo que había imaginado. Ya no se trataba de negligencia o de un diagnóstico equivocado. Esto era un acto deliberado. Un acto de maldad pura y calculada. Sabía que no podía acusar a nadie sin más pruebas, sin algo más sólido que mis sospechas y un objeto extraño. Necesitaba entender qué era esa sustancia, necesitaba un nombre, una confirmación científica que nadie pudiera rebatir. Guardé el objeto con sumo cuidado, envolviéndolo en un pañuelo limpio que siempre llevaba conmigo y escondiéndolo en el fondo de mi bolso, bajo mi monedero y mis llaves, como si fuera un tesoro maldito. Durante el resto de la jornada, actué con la mayor normalidad que pude fingir, pero por dentro era un manojo de nervios a punto de estallar. Cada vez que me cruzaba con Marta por los pasillos, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no mirarla con el horror y la acusación que sentía bullir en mi interior. Ella, por su parte, parecía más tensa de lo habitual, casi eléctrica. La vi varias veces entrar y salir de la habitación de Hugo, y una vez me pareció que buscaba algo con disimulo entre los cojines de la cuna, su rostro una máscara de ansiedad mal disimulada. ¿Se habría dado cuenta ya de que faltaba? La idea me aterrorizó. Si sospechaba de mí, si me registraba o acusaba, estaría perdida, y con ello, la única esperanza de Hugo. Tenía que actuar con rapidez, pero también con una inteligencia y una cautela extremas. No podía confiar en nadie dentro de esa casa. Don Rafael me despediría sin dudarlo un segundo.
creyendo las mentiras de Marta antes que mi palabra. Y el resto del personal tenía demasiado miedo de perder su trabajo como para involucrarse en un asunto tan peligroso. Estaba completamente sola en esto. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros como una losa de plomo. La vida de un niño inocente dependía enteramente de lo que yo hiciera a continuación. Pero ¿cuál era el siguiente paso? ¿A quién podía acudir en busca de ayuda sin ponerme en un peligro mortal? Esa tarde mi jornada laboral por fin terminó y salí de la mansión sintiéndome como una fugitiva que escapa de una prisión de lujo. El aire fresco de la calle me golpeó la cara, pero no consiguió aliviar la opresiva tensión que sentía en el pecho. Caminé sin rumbo por las elegantes calles de Madrid, mi mente trabajando a toda velocidad, evaluando opciones, sopesando riesgos. Necesitaba ayuda profesional, de eso estaba segura. Pensé en la policía, pero ¿qué les iba a decir exactamente? Que la niñera de uno de los hombres más ricos de la ciudad tenía un utensilio de aspecto extraño. Se reirían de mí en mi cara. Me tomarían por una vieja loca y probablemente llamarían a don Rafael para informarle de mi delirio, lo que sería mi fin definitivo, y el de cualquier posibilidad de salvar a Hugo. Necesitaba algo mucho más concreto, una prueba irrefutable, necesitaba analizar esa sustancia. De repente recordé a mi sobrino, Javier. Era un joven brillante, estudiante de química en la universidad, siempre hablando con pasión de sus experimentos y de los laboratorios. Quizás él podría ayudarme, o al menos orientarme, decirme dónde podría llevar la muestra sin levantar sospechas. Era un riesgo enorme, no quería involucrar a mi familia en algo tan peligroso, pero sinceramente no veía otra opción viable. Tomé una decisión, iría a verle ahora mismo. Cogí el autobús hacia su barrio, un mundo completamente diferente al de la opulencia y el lujo en el que trabajaba. Era un barrio obrero, de gente humilde que luchaba cada día por salir adelante. Mi mundo. Y de repente, me di cuenta de que esa era mi única ventaja. Yo era invisible para gente como don Rafael. Y desde la invisibilidad, a veces se puede ver absolutamente todo. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Llegué al pequeño piso que mi sobrino compartía con otros estudiantes, un lugar caótico pero lleno de vida, donde el conocimiento y los sueños flotaban en el aire. El olor a libros viejos, a apuntes y a café rec, y, con acento agudo hecho me recibió como un abrazo familiar, un bálsamo para mis nervios deshechos por la tensión. Javier me escuchó con una atención absoluta, su expresión juvenil cambiando progresivamente de la simple curiosidad a la incredulidad, y finalmente, a una seria y profunda preocupación que endureció sus facciones. Le mostré el objeto, todavía envuelto cuidadosamente en el pañuelo. Lo tomó con un cuidado profesional, usando unos guantes de látex que, para mi sorpresa, sacó de su mochila de estudiante como si fuera lo más normal del mundo. Lo observó bajo la luz de un flexo con una concentración que nunca le había visto, ni siquiera cuando estudiaba para sus exámenes más difíciles. «Tía, esto es muy raro», dijo finalmente frunciendo el ceño. «La corrosión no es normal para la plata, parece una reacción química muy específica, y este polvo». Lo acercó a su nariz, pero sin olerlo directamente, con la precaución de un verdadero químico. «No puedo decirte qué es, solo con mirarlo. Necesitar», y con acento agudo, «a hacer un análisis en el laboratorio de la facultad. Pero no es fácil. No puedo meter cualquier cosa allí sin una autorización oficial. Por favor, Javier». Le supliqué, mi voz temblando por primera vez ese día, la emoción desbordándome por fin. «Es muy, muy importante. La salud de un bebé depende de esto». Él me miró fijamente a los ojos, vio la desesperación y la verdad en ellos, y supo que no estaba exagerando. Suspiró, una larga exhalación de resignación. «Está bien», dijo finalmente, tomando una decisión que podría cambiarlo todo. «Déjamelo, veré qué puedo hacer, buscaré un hueco. Pero ten mucho cuidado, tía. Si lo que sospechas es cierto, te estás metiendo con gente muy poderosa y muy peligrosa». Sus palabras, en lugar de asustarme, reafirmaron mi resolución. El peligro no importaba. Lo único que importaba era salvar a Hugo. Dejé a mi sobrino con una extraña mezcla de esperanza y un temor profundo que me atenazaba el estómago como un nudo de hielo. Por un lado, sentía que por fin estaba haciendo algo concreto,
que estaba un paso más cerca de la verdad y de poder ayudar a Hugo. Por otro, el miedo a las posibles consecuencias era abrumador y me paralizaba. ¿Qué pasaría si Javier descubría algo terrible? ¿Qué haría yo con esa información? ¿Quién me creería? Volví a casa, a mi modesto apartamento de una sola habitación, y me senté en la oscuridad, repasando en mi mente cada detalle, cada conversación, cada mirada sospechosa de los últimos meses. La imagen de Marta se repetía en mi cabeza una y otra vez, como una película de terror. Su frialdad clínica, su control absoluto sobre todo lo que rodeaba al niño, su extraña y antinatural falta de afecto por él. Empecé a recordar pequeños detalles que antes había pasado por alto por considerarlos insignificantes. Como el hecho de que el estado de Hugo parecía empeorar ligeramente los días que ella estaba de servicio, y mejorar un poco casi imperceptiblemente durante sus días libres, cuando otra empleada se encargaba de él. Al principio, lo había atribuido a la casualidad, a los altibajos de cualquier enfermedad, pero ahora parecía un patrón siniestro y perfectamente calculado. ¿Podría ser que le administrara la sustancia solo cuando ella estaba presente? ¿Para qué? Para hacer parecer que era indispensable, que solo ella sabía cómo manejar su delicada salud, para controlar la situación y a la familia. Las preguntas se agolpaban en mi cabeza, sin respuesta, cada una más aterradora que la anterior. Lo único que sabía con certeza era que el mal tenía un rostro, y era el de una mujer con una sonrisa que nunca, jamás, llegaba a los ojos. Al día siguiente, volver a la mansión fue uno de los actos más difíciles y valientes de mi vida. Cada pasillo por el que caminaba parecía más largo y oscuro, cada sombra en un rincón parecía más amenazante que el día anterior. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado, como si todavía fuera la misma Elena obediente, sumisa e invisible de siempre. Pero por dentro, todo había cambiado de forma irreversible. Ahora ya no era una simple limpiadora. Ahora era una espía en territorio enemigo, con una misión de vida o muerte. Mi objetivo principal era vigilar a Marta sin que ella se diera cuenta, estudiar cada uno de sus movimientos, aprender sus rutinas, sus debilidades. La observaba mientras preparaba los biberones en la cocina, intentando ver si añadía algo más que la fórmula en polvo y el agua mineral. Pero era increíblemente astuta. Siempre lo hacía de espaldas a la puerta o en momentos en los que sabía con certeza que nadie la observaría. Era meticulosa, casi obsesiva con la limpieza y esterilización de los utensilios del bebé, excepto, claro está, por el que yo había encontrado escondido. Esa flagrante contradicción era otra pieza que no encajaba en el puzzle. ¿Por qué ser tan extremadamente cuidadosa con todo lo demás, pero usar un objeto dañado y visiblemente sucio en secreto? Ella sabe exactamente lo que está haciendo, pensé con una certeza escalofriante que me recorrió la espalda. No era un descuido, no era pereza. Era un plan. Un plan calculado, metódico y cruel. Y yo estaba decidida a desmantelarlo, pieza por pieza, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Mientras limpiaba el gran salón de la planta baja, me di cuenta de que otra empleada, una de las chicas más jóvenes que ayudaba en la cocina, me miraba de una forma extraña, casi furtiva, desde el otro lado de la habitación. Se llamaba Lucía. Normalmente era una chica tímida y muy asustadiza, que apenas levantaba la vista del suelo, pero hoy había algo completamente diferente en su mirada. Era una mezcla de miedo profundo y complicidad. Esperó pacientemente a que estuviéramos solas en el office de la cocina, mientras yo preparaba el carrito con los productos de limpieza para el día siguiente. Se acercó con sigilo, mirando nerviosa hacia la puerta para asegurar que nadie nos oía. «Elena», susurró, su voz apenas un hilo tembloroso. «Ten mucho cuidado con Marta». La miré, sorprendida por su advertencia directa. «¿Por qué dices eso, Lucía? ¿Ha pasado algo?» Ella tragó saliva con dificultad, y sus grandes ojos oscuros se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Yo trabajé como su ayudante en la casa anterior donde estuvo, antes de que la contrataran aquí. Mi corazón empezó a latir más rápido, un tambor en mi pecho. ¿Y qué pasó en esa casa? Lucía bajó la voz aún más, hasta que apenas pude oírla por encima de mis propios latidos. Allí también había un bebé. Y también se puso muy enfermo. De una forma muy rara, nadie sabía por qué. Al final la despidié.
Ron, pero se detuvo de golpe como si temiera decir más, mordiéndose el labio hasta casi hacerse sangre. «¿Pero qué, niña? Dímelo por favor». Ella negó con la cabeza, el pánico reflejado en su rostro. «No puedo. Me juré a mí misma no meterme. Pero te he visto observar, te he visto preocupada por Hugo. Solo, ten mucho cuidado». Se dio la vuelta y prácticamente huyó de la cocina, dejándome sola con esa nueva y aterradora información. La revelación de Lucía, aunque incompleta y susurrada con miedo, fue como una pieza que encajaba perfectamente en el oscuro rompecabezas que estaba armando en mi mente. Así que no era la primera vez. Marta ya tenía un historial, un pasado oscuro que la precedía como una sombra. Probablemente había ido de casa en casa de familias ricas, repitiendo el mismo patrón siniestro, perfeccionando su cruel y retorcido método con cada nueva víctima inocente. ¿Por qué nadie la había denunciado a las autoridades? Seguramente por lo mismo que me frenaba a mí. El miedo. Miedo a los ricos y poderosos para los que trabajaban, miedo a no ser creído por la policía, miedo a perderlo todo, el trabajo, la reputación, el futuro. Ella se aprovechaba de la invisibilidad y el silencio forzado de la gente como nosotras, los que servimos sin ser vistos. Pero esta vez sería diferente. La información de Lucía, aunque vaga, era una pista vital. Si podía encontrar a esa otra familia, si podía conseguir su testimonio, entonces mi caso sería mucho más sólido, casi irrefutable. Pero ¿cómo encontrarla? Lucía se había ido aterrorizada, y no creía que pudiera sacarle más información sin ponerla en un grave peligro. Tendría que investigar por mi cuenta, en mis escasos ratos libres. Me sentí como una detective aficionada en un mundo que no era el mío, armada solo con un trapo de limpiar, mi instinto y una determinación inquebrantable que nacía del amor por un niño que no era mío. «No me detendré hasta que estés a salvo, Hugo», juré en silencio, mirando hacia el techo, hacia el piso de arriba, donde el pequeño luchaba valientemente por su vida sin que nadie excepto yo supiera la verdadera y monstruosa razón de su sufrimiento. La tensión en la casa llegó a un punto insoportable, casi irrespirable. Don Rafael estaba cada vez más irritable y de peor humor, frustrado por la falta de progreso en la salud de su hijo, una afrenta a su poder y a su dinero. Marta, por su parte, me vigilaba constantemente, sin disimulo alguno. Sentía sus ojos fríos en mi nuca mientras limpiaba los pasillos, como si sospechara que yo sabía algo, que representaba una amenaza para ella. Un día, mientras yo estaba puliendo con esmero la barandilla de plata de la escalera principal, ella bajó con Hugo en brazos. El bebé parecía más pequeño y frágil que nunca, su cabecita apoyada lánguidamente en su hombro. Al pasar a mi lado, se me escapó un suspiro de pena, un sonido involuntario que no pude reprimir al ver tanto sufrimiento. Marta se detuvo en seco y se giró hacia mí, su rostro era una máscara de puro desprecio. «¿Tienes algún problema, Elena?», preguntó, su voz goteando un veneno helado. No pude contenerme más. La preocupación superó a la prudencia. «El niño no tiene buen aspecto», dije en voz baja, sin atreverme a mirarla directamente a los ojos. Fue un error, un grave error. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia. «¿Y quién te crees que eres tú para opinar? ¿Acaso eres doctora? No eres nadie». Su voz se elevó, resonando con estridencia en el silencioso y elegante vestíbulo. «Vete a limpiar, que es para lo único que sirves. Deja de entrometerte en lo que no te importa, vieja entrometida». Sus palabras me golpearon como una bofetada en pleno rostro. Sentí las miradas curiosas y compasivas de otros empleados que pasaban por allí. Me sentí humillada, pequeña, impotente, pero en medio de esa humillación, algo dentro de mí se endureció como el acero. Ya no era solo compasión lo que sentía por Hugo. Ahora era rabia. Una rabia fría y decidida. Esa humillación pública fue el catalizador que necesitaba, la chispa que encendió la pólvora de mi determinación. El miedo que me había paralizado durante semanas se transformó en una fría y cortante resolución. Ya no me importaban las consecuencias. No me importaba perder mi trabajo o mi reputación. Lo único que importaba era exponer a esa mujer y salvar a Hugo, costara lo que costara. Esa misma noche, cuando llegué a mi apartamento, recibí la llamada que tanto había estado esperando. Era Javier. Su voz sonaba grave, inusualmente seria y preocupada, muy diferente al tono alegre de siempre. «Tía, tienes que venir»,
tengo los resultados, me dijo sin preámbulos. Y no son buenos. Nada buenos. Nos vemos en el café de siempre en media hora. No vengas a casa por si acaso. El tono de urgencia en su voz me heló la sangre. Corrí hacia el punto de encuentro, mi mente imaginando los peores escenarios posibles. Encontré a Javier en una mesa al fondo del local, con una carpeta de cartón delante de él. Tenía ojeras y parecía no haber dormido en días. Lo que había en ese utensilio, empezó, su voz temblorosa por la gravedad del descubrimiento. No es un bube, eneno común, tía. Es un compuesto químico complejo, un tipo de sedante muy potente mezclado con un inhibidor del apetito de uso experimental. En dosis pequeñas y continuadas, no mata de inmediato. Simplemente consume a la persona desde dentro. Le quita las ganas de comer, la debilita, hasta que su cuerpo se rinde. Me quedé sin aliento, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era peor, mucho peor de lo que había imaginado. Era una tortura lenta y silenciosa. ¿Estás seguro, Javi?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió con la cabeza, muy serio. 100%. Y lo más grave es que es casi indetectable en análisis de sangre rutinarios. Habría que buscarlo específicamente. Quienquiera que hiciera esto, sabía muy bien lo que hacía. Algo estaba a punto de romperse. Esa tarde, la tensión que había estado acumulándose durante semanas, finalmente explotó, y lo hizo de la peor manera posible. Me disponía a salir al final de mi turno, y me detuve en un rincón apartado del pasillo de servicio para guardar con más cuidado el objeto que Javier me había devuelto. Lo saqué de mi bolso para envolverlo en un paño más grueso, mi corazón latiendo con fuerza ante la idea de llevar esa prueba a un lugar seguro. Justo en ese momento, Marta apareció doblando la esquina, como una sombra silenciosa. Me vio con el objeto en la mano. Su rostro, al verme, se transformó. Su máscara de frialdad profesional se hizo añicos, revelando una furia helada y pura. ¿Qué demonios crees que estás haciendo con eso? Siseó. Su voz era un cuchillo. Antes de que pudiera responder, se abalanzó sobre mí. Me arrebató bruscamente la cuchara de la mano justo cuando Lucía y otros 2 empleados pasaban por el pasillo. La fuerza con la que me la arrancó me hizo trastabillar hacia atrás. Así perdiendo el equilibrio. Lucía se llevó las manos a la boca, sus ojos abiertos como platos por el horror. Los otros 2 empleados se detuvieron en seco, convirtiéndose en testigos silenciosos e incómodos de la escena. La humillación fue instantánea y abrasadora. Marta me fulminó con la mirada, sus ojos azules ardiendo con un odio gélido. Negó lentamente con la cabeza, como si lidiara con una demente, y lanzó una mirada de falsa compasión a los demás. La pobre Elena está obsesionada, dijo en un tono falsamente comprensivo pero alto para que todos la oyeran. Cree que este objeto del bebé está maldito. Creo que la edad le está afectando. No para de inventar historias. Luego se volvió hacia mí, su voz bajando a un susurro venenoso. Te lo advertí. La próxima vez no seré tan amable. Se dio la vuelta y se marchó. Me habían marcado públicamente como la vieja loca. Era su estrategia maestra, desacreditarme, aislarme por completo. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. El Tribunal de Familia era un espacio solemne e imponente, un teatro de madera oscura y techos altos, donde se representaban los dramas más íntimos y dolorosos de la vida cotidiana. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, una mezcla de susurros ahogados y el olor a papel viejo y a justicia aplazada. En la primera fila, don Rafael Méndez se sentaba erguido, con la rigidez de una estatua de mármol, su rostro una máscara impenetrable de fría arrogancia. A su lado, Marta, vestida con un traje sastre de un blanco inmaculado que pretendía proyectar una inocencia que no poseía, mantenía una expresión de serena confianza. En el otro lado de la sala, sentada en un banco de madera dura, estaba yo. Me sentía diminuta, fuera de lugar, un gorrión en una jaula de leones. A mi lado, mi joven abogado de oficio, David, un chico con más corazón que experiencia, repasaba sus notas con manos que temblaban visiblemente. Sus ojos, me buscaron por un instante, tratando de infundirme un coraje que él mismo apenas sentía.
La prensa ocupaba las filas traseras, sus bolígrafos listos para devorar cada palabra, cada lágrima. Para ellos, era la historia del día, la humilde limpiadora contra el magnate, pero para mí, era la última y desesperada batalla por la vida de un niño indefenso. ¿Saldrá la verdad a la luz, o seré aplastada por su poder?, pensé, sintiendo un nudo en la garganta que me impedía respirar. El silencio cayó como un pesado telón cuando el juez golpeó su mazo. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La sesión comenzó, y el abogado de Marta, un hombre corpulento y de voz atronadora llamado Fernando Salas, tomó la palabra con una seguridad abrumadora que llenó cada rincón de la sala. Pintó un retrato de Marta como una profesional abnegada y cariñosa, la víctima inocente de las fantasías de una empleada resentida y desequilibrada. Señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de negligencia, declaró Seña, dándome con un gesto dramático que hizo que todos los ojos de la sala se volvieran hacia mí, como si fueran focos acusadores. Lo que tenemos aquí es una lamentable y cruel campaña de desprestigio, orquestada por una mujer mayor que tristemente, parece haber perdido el contacto con la realidad, quizás movida por la envidia o por una soledad que la ha llevado a crear estas fantasías. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para despojarme de toda credibilidad, para pintarme como una anciana loca y peligrosa. Sentí como el calor de la vergüenza me subía por el cuello hasta las mejillas, tiñéndolas de un rojo intenso. Me encogí en mi asiento, deseando que la tierra me tragara, desaparecer de allí. La forma en que me miraba, con una mezcla de lástima condescendiente y desprecio absoluto, era casi tan dolorosa como sus viles acusaciones. Sus palabras eran un veneno que se extendía por la sala, y sentía cómo el jurado y el público empezaban a mirarme con sospecha, con duda. No puedo dejar que me destruya, pensé, aferrándome a la verdad como a un ancla. No después de todo lo que he luchado. El interrogatorio fue una tortura lenta y calculada, una ejecución pública de mi reputación. Cuando David me llamó a declarar, mis piernas temblaban tanto que apenas pude llegar al estrado. Juré decir la verdad con una voz que era un susurro frágil, casi inaudible. Al principio, David me guió con preguntas suaves, permitiéndome relatar los hechos de manera cronológica. Conté todo lo que había visto, el deterioro progresivo de Hugo, la extraña actitud posesiva de Marta, el descubrimiento del objeto metálico bajo la almohada, todo con la mayor honestidad posible. Cada palabra que salía de mi boca parecía débil frente a la imponente maquinaria legal que don Rafael había puesto en marcha. La sala escuchaba en un silencio sepulcral, pero yo no podía descifrar las expresiones en los rostros de los presentes. ¿Me creían? ¿O me veían como la anciana desequilibrada que el abogado las había descrito con tanta elocuencia? Tengo que ser fuerte por Hugo, no puedo derrumbarme ahora, pensó, aferrándose a esa idea como a un salvavidas en medio de un océano de hostilidad. La mirada fría y vacía de don Rafael me decía que mi testimonio no le había afectado en lo más mínimo. Para él yo seguía siendo invisible, una molestia que pronto sería eliminada. Era como hablarle a una pared de granito. Y esa pared parecía cada vez más alta e infranqueable. Entonces llegó el turno de Salas. Se levantó lentamente y se acercó al estrado como un depredador que rodea a su presa. Su interrogatorio fue brutal. Una humillación pública diseñada para aniquilarme. Se burló de mi falta de estudios, de mi origen humilde, retorciendo mis palabras para que sonaran absurdas y delirantes. Dice usted, señora García, sin ningún tipo de formación médica, que era capaz de diagnosticar un mal que los mejores médicos de la ciudad no encontraban, preguntó con un sarcasmo que provocó risas ahogadas en el público. Yo no diagnostiqué nada, solo vi que el niño no estaba bien. Intenté defenderme pero me interrumpió. ¿No es cierto que usted desarrolló una obsesión con el niño, quizás porque se siente sola y necesita atención? Continuó, su voz goteando veneno. No, yo solo quería ayudar, respondí, mi voz quebrándose, las lágrimas amenazando con desbordarse. Sacó a relucir el incidente del pasillo, presentándolo como prueba irrefutable de mi desequilibrio mental. Una mujer que grita y acusa sin pruebas. ¿Le parece ese el comportamiento de una persona cuerda, señoría? Salas sonrió con suficiencia, satisfecho con su obra destructiva. Había conseguido lo que quería. No tengo más preguntas, señoría. Volví a mi asiento sintiéndome completamente derrotada, vacía y destrozada por dentro.
Parecía que todo estaba perdido. Sentía las miradas de lástima y juicio del público, y por un momento, casi creí la historia que él había inventado. Parecía que todo estaba perdido, que la verdad iba a ser enterrada bajo una montaña de mentiras y dinero. El juez, un hombre de rostro severo y cansado, escuchaba los testimonios con una expresión de creciente impaciencia. Era la palabra de una simple limpiadora contra la de un ejército de abogados y testigos intimidados. Una batalla perdida. David a mi lado parecía completamente desinflado, su joven idealismo chocando con la cruda realidad del poder. Hojeaba sus papeles sin convicción, su rostro pálido. Le había fallado. Había puesto mis esperanzas en él, y el sistema nos estaba fallando a ambos de la forma más cruel. ¿Es así como termina todo?, pensé con una desesperación que me oprimía el pecho. ¿Con una mentira ganando y un niño inocente todavía en peligro? El silencio en la sala era espeso, el preludio de una derrota inevitable. El final parecía escrito. Miré a don Rafael una última vez, buscando un atisbo de duda en su rostro de mármol. No encontré nada, solo la fría certeza de quien siempre gana, de quien sabe que el mundo le pertenece. Algo estaba a punto de romperse. Cuando el abogado Salas terminó su alegato final, el juez se aclaró la garganta, listo para dictar su veredicto. Cerré los ojos, preparándome para el golpe. Pero en ese instante, David se puso en pie de un salto. «Señoría, un momento», exclamó, su voz resonando con una fuerza inesperada. «La defensa solicita presentar una última prueba y llamar a un testigo sorpresa. Le aseguro que es de vital importancia». Salas protestó airadamente, pero el juez, quizás movido por la curiosidad o por un último destello de deber, asintió. «Proceda, letrado», dijo, «pero que sea breve». Una pequeña llama de esperanza volvió a encenderse en mi corazón. La puerta del fondo de la sala se abrió. Por ella entró una mujer de aspecto elegante, pero con una tristeza profunda grabada en sus facciones, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Caminó con paso decidido por el pasillo central, ignorando los murmullos de sorpresa que surgieron a su paso. Cuando David anunció su nombre, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «Señoría, llamo a declarar a la señora Isabel Soto, antigua empleadora de la acusada, la señora Marta López». Vi cómo el rostro de Marta perdía todo su color, volviéndose blanco como el papel. Su máscara de confianza se resquebrajó, revelando un pánico puro y sin disimulo. Se aferró al brazo de don Rafael, quien la miró confundido, sin entender qué estaba pasando. Isabel subió al estrado y juró decir la verdad con una voz clara y firme que no admitía dudas. Miró directamente a Marta, y en sus ojos no había odio, sino una determinación helada, la de una madre que lucha por la justicia. «Esa mujer casi destruye a mi familia», dijo, su voz resonando con la fuerza de la verdad contenida durante demasiado tiempo. «Y no voy a permitir que le haga lo mismo a nadie más». El ambiente en el tribunal cambió por completo. La apatía se convirtió en una atención eléctrica. Todo el mundo se inclinó hacia adelante en sus asientos, ansiosos por escuchar lo que esta misteriosa mujer tenía que decir. La balanza de la justicia, que parecía tan decidida a inclinarse hacia el lado del poder, empezó a temblar. Isabel Soto contó su historia, y era una réplica escalofriante de la mía. Un eco terrible que resonó en las paredes del tribunal. Con una calma desgarradora, describió cómo, poco después de contratar a Marta, su hijo pequeño, que hasta entonces había sido un niño sano y feliz, comenzó a sufrir una serie de dolencias inexplicables. Eran los mismos síntomas que Hugo: letargo, pérdida de apetito, fiebres bajas que ningún médico lograba explicar. Describió la misma actitud controladora de Marta, cómo se había vuelto indispensable, la única que parecía entender la misteriosa enfermedad, alejando a todos los demás. Habló del infierno de incertidumbre y miedo que vivieron, de las noches en vela, de la desesperación de ver a su hijo consumirse sin poder hacer nada. Ella nos aisló de todos, de nuestros amigos, de nuestra propia familia, continuó Isabel, su voz ganando fuerza con cada palabra. Nos convenció de que éramos los únicos que podíamos cuidar de nuestro hijo, y que ella era la única que podía ayudarnos, que nos salvaría.
Finalmente contó cómo, tras despedir a Marta por una sospecha, su hijo mejoró milagrosamente en cuestión de semanas. Nos obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de dinero, concluyó, mirando directamente a don Rafael, con una mezcla de pena y acusación. Nos amenazaron con la ruina si hablábamos, pero no puedo seguir callada mientras otro niño sufre. Su testimonio cayó como una bomba en la sala, y esta vez, el rostro de don Rafael ya no era de arrogancia, sino de una duda creciente y terrible. El testimonio de Isabel fue una bomba, pero Salas, recuperándose del shock, intentó desacreditarla. «Una exempleadora despechada que busca venganza», gritó. Pero la historia era demasiado detallada, demasiado similar, para ser descartada como una simple coincidencia. Fue entonces cuando David jugó su segunda carta. «Señoría, me gustaría presentar el informe del laboratorio de un bioquímico independiente, el señor Javier Rivas», anunció, entregando los documentos al juez. El informe detallaba la composición química de una sustancia encontrada en un objeto que mi cliente halló en la cuna de Hugo. Salas se burló. «Ciencia de aficionados. Un informe de un estudiante. No tiene ninguna validez legal». Pero David no se inmutó. El informe concluye la presencia de un compuesto sedante experimental, mezclado con un inhibidor del apetito. Un cóctel conocido por causar exactamente los síntomas descritos tanto en el pequeño Hugo como en el hijo de la señora Soto. Una nueva oleada de murmullos recorrió la sala. La expresión de don Rafael ya no era de confusión, sino de un horror que comenzaba a asomar. «Y ahora, señoría, con su permiso, me gustaría presentar la prueba clave que une todos los puntos», continuó David. Se acercó a la mesa de pruebas y levantó una pequeña bolsa de plástico. Dentro, yacía el objeto que lo había empezado todo. «Presento ante este tribunal una cuchara ***. La palabra, tan simple, resonó en el silencio con un peso siniestro. «Esta es el utensilio que mi cliente encontró. Corroída por una sustancia que, según el análisis, coincide molécula por molécula con el compuesto que casi acaba con la vida del hijo de la señora Soto». La cara de Marta era un poema de horror. Su fachada se derrumbó por completo. «Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas». El golpe final, el que haría añicos toda la farsa, estaba a punto de llegar, y llegó de la forma más inesperada. Marta, presa del pánico, comenzó a negar todo en voz alta, perdiendo toda compostura. «Es una mentira, esa mujer la puso ahí. Está loca, siempre lo ha estado», gritaba, señalándome con un dedo tembloroso. Pero su histeria solo servía para incriminarla más, para mostrar su verdadera naturaleza. «Pero eso no es todo, señoría», continuó David, imperturbable, su voz firme como una roca. La señora Soto, en su desesperación y sospechando que algo terrible ocurría, grabó en secreto una conversación telefónica que la acusada mantuvo una noche en su casa. Sacó un pequeño dispositivo de audio. El abogado Salas saltó de su asiento. «Objeción, esa grabación es ilegal, se obtuvo sin consentimiento». Pero el juez, ahora completamente absorto en el drama que se desarrollaba, lo silenció con un gesto de la mano. «Su objeción es denegada. Quiero escuchar esa grabación. Ahora». David apretó un botón. Y entonces, la voz de Marta llenó la sala. No era su voz suave y profesional. Era una voz fría, cruel y arrogante. «Por supuesto que controlo la situación», se la oía decir a un interlocutor desconocido. «Estos millonarios son todos iguales. Lo único que entienden es el miedo, y no hay nada que les dé más miedo que ver a su precioso heredero enfermar. Es tan fácil. Solo tienes que mantenerlo lo suficientemente enfermo, pero no demasiado. Lo justo para que te necesiten. Este Rafael Méndez es tan arrogante que nunca sospecharía de mí. Me dará el mundo entero para que salve a su hijo». La grabación continuó, detallando su plan con una frialdad escalofriante que heló la sangre de todos los presentes. El silencio que siguió a la grabación fue más atronador que cualquier grito. Era un silencio denso, cargado de incredulidad y una repulsión colectiva. Don Rafael se había puesto de pie, su rostro pálido como la cera, sus ojos fijos en Marta con una expresión de absoluto horror y traición. Era la mirada de un hombre cuyo mundo se había desmoronado en un instante,
revelando una verdad monstruosa que no podía comprender. Marta estaba completamente descompuesta, sollozando histéricamente, sus negaciones ahora ahogadas en un llanto patético. El juez, con el rostro enrojecido por una ira justa y terrible, golpeó la mesa con su mazo una y otra vez, el sonido resonando como disparos. «¡Orden en la sala!», gritó. Cuando por fin se hizo silencio, un silencio pesado y acusador, se dirigió a los agentes de seguridad que flanqueaban la sala. En vista de las pruebas irrefutables presentadas ante este tribunal, ordeno la detención inmediata de la señora Marta López por presunto intento de homicidio, extracción de sustancias peligrosas a un menor y múltiples cargos de abuso infantil. La sentencia cayó como una guillotina. El caos estalló. Los flashes de las cámaras explotaban por todas partes, como relámpagos en una tormenta. 2 agentes de policía se acercaron a Marta. Ella no opuso resistencia. Le leyeron sus derechos y la esposaron. Mientras se la llevaban, sus ojos se encontraron con los míos por última vez. En ellos no vi arrepentimiento, solo un odio puro y venenoso. Pero ya no me daba miedo, la verdad me había hecho libre. Y había liberado a Hugo. Las semanas que siguieron al juicio fueron un torbellino de caos y atención mediática no deseada. Los medios de comunicación me acosaron sin descanso, convirtiendo mi humilde y tranquila vida en un espectáculo público. Me ofrecieron dinero por entrevistas, me invitaron a platós de televisión para contar mi historia. Pero rechacé todas las ofertas. No había ninguna gloria en lo que había sucedido. Solo sentía un profundo y agotador alivio, la calma que sigue a la peor de las tormentas. Mi única preocupación era Hugo, que ahora estaba ingresado, luchando por su vida en una incubadora, lejos del peligro que lo había acechado. Mi mundo se había encogido hasta limitarse al trayecto entre mi pequeño piso y el hospital central. Todos los días, sin falta, después de mi nueva jornada laboral limpiando un pequeño colegio del barrio, iba a visitarlo. Me sentaba en una silla de plástico durante horas, observando en silencio su frágil pecho subir y bajar. Veía cómo, día tras día, un poco de color vdegía, volvía a sus mejillas, cómo sus movimientos se volvían más enérgicos, menos lánguidos. Los médicos y las enfermeras me trataban con un respeto y una amabilidad que me conmovían profundamente. «Eres su ángel de la guarda, Elena», me dijo una tarde una enfermera con una sonrisa. «Él lo sabe. Siente tu presencia y se calma». Y yo sabía que era verdad. Podía sentir nuestro vínculo, un lazo invisible forjado en la angustia y la esperanza, un amor que no necesitaba palabras. Don Rafael no apareció por el hospital durante la primera semana. Me imaginé que estaría lidiando con las consecuencias legales y mediáticas, con el escándalo que había sacudido su imperio. No esperaba volver a verlo nunca más. Pero una tarde, mientras le cantaba una nana a Hugo a través del cristal de la incubadora, lo vi de pie en el pasillo. Estaba observándome desde la distancia. Llevaba un traje oscuro, pero había algo completamente diferente en él. Su postura ya no era la de un hombre que domina el mundo, era la de un hombre derrotado, un hombre que ha perdido todas sus certezas. Se veía más viejo, más frágil, encorvado por el peso de la culpa. Cuando nuestros ojos se encontraron, no apartó la mirada con desdén como solía hacer. Me sostuvo la mirada, y en sus ojos vi un océano de arrepentimiento y de dolor. Se acercó lentamente, con pasos vacilantes. «Elena», dijo, su voz era un susurro ronco, casi roto, como si le costara un mundo pronunciar mi nombre. Yo, no sé qué decir. «Lo siento». A partir de ese día, comenzó a visitar a Hugo a diario. Al principio, nuestros encuentros eran incómodos, llenos de silencios. Pero poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Lo veía pasar horas junto a la cuna de Hugo, hablándole en voz baja, leyéndole cuentos con torpeza. Estaba aprendiendo, con mucho esfuerzo, a ser un padre. Una tarde, me trajo un café. «Fui un necio», dijo de repente, su voz cargada de una sinceridad que me desarmó. Y con esas palabras, la sanación empezó para ambos. Unos meses después, Hugo recibió el alta médica. Era un bebé completamente diferente, regordete, sonriente, con unos ojos brillantes y curiosos que observaban el mundo con asombro. Don Rafael organizó una pequeña fiesta de bienvenida en la mansión, e insistió en que yo fuera la invitada de honor.
Volver a aquella casa me produjo un escalofrío. Los recuerdos de la angustia y el miedo aún estaban frescos. Pero lo hice por Hugo. La casa también parecía diferente. Ya no se sentía fría y opresiva, estaba llena de risas y luz. Don Rafael me recibió en la puerta con una sonrisa genuina. Elena, bienvenida a nuestra casa. A su casa. Me presentó a sus amigos y familiares, no como la limpiadora, sino como la mujer que salvó la vida de mi hijo y me enseñó lo que de verdad importa. Durante la celebración, me llevó a su despacho. He estado pensando mucho, Elena, comenzó, su tono serio pero cálido. Quiero crear una fundación. La Fundación Hugo Méndez para la Infancia Protegida, una organización que ayude a niños en situaciones de riesgo, para que nadie tenga que pasar por lo que él pasó. Y quiero pedirle que la dirija conmigo. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Yo? ¿Dirigir una fundación? Pero don Rafael, yo solo soy una limpiadora. Balbuceé abrumada. Él puso una mano sobre mi hombro. Elena, usted tiene algo más importante que los estudios. Usted tiene sabiduría y un corazón que ve lo que los demás ignoramos. Por favor, acéptelo. No quiero ser la directora, dije finalmente tras pensarlo, pero me gustaría ser supervisora. Quiero estar con los niños, cuidarlos. Una amplia sonrisa iluminó su rostro. Trato hecho, supervisora García, dijo. Le estreché la mano, sellando un nuevo destino que nunca habría imaginado para mí. 5 años después. La oficina de la fundación ya no es nueva. Está vivida, llena de energía, de dibujos infantiles en las paredes, y de la energía esperanzadora de un lugar donde se salvan vidas cada día. Miro por la ventana y veo a un niño de casi 6 años corriendo por el jardín, persiguiendo una pelota con una risa que es música para mis oídos. Es Hugo. Es un niño sano, feliz y lleno de vida. Me visita todas las semanas. Elena, grita corriendo hacia mí para darme un abrazo tan fuerte que casi me tira. Te he traído esto. Me entrega un dibujo hecho con ceras de colores vivos. Somos él y yo, de la mano, bajo un sol sonriente. Es para tu colección, dice con la seriedad propia de un niño. Lo cojo y lo pego en la pared, junto a decenas de otros dibujos de otros niños a los que hemos ayudado. Don Rafael está a su lado, mirándonos con una sonrisa serena. Nuestra relación se ha convertido en una amistad profunda y sincera, forjada en el dolor y la redención. Hasta la fecha, nuestra fundación ha dado una segunda oportunidad a más de 200 niños. Mi vida ya no es invisible. A veces, por la noche, en la tranquilidad de mi hogar, pienso en todo lo que ha pasado. La vida me enseñó que la verdad siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz, por muy profunda que la entierren. Y que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Descubrí que la bondad y la compasión no son debilidades. Son las fuerzas más poderosas que existen. Y esa es una verdad que puede cambiar el mundo, una vida a la vez.